El polvo fino de la tarde se cernía sobre el callejón de adoquines desgastados, tiñendo el aire con un matiz ocre que presagiaba una despedida amarga. En el umbral de una casa que había visto florecer 3 generaciones, doña Elena Ríos se aferraba con manos temblorosas a una maleta de cuero gastado. El peso de sus 72 años no era nada comparado con la losa de incomprensión y dolor que le oprimía el pecho. Su mirada, antaño un faro de serenidad, ahora reflejaba el desconcierto y la furia contenida de quien ha sido traicionada por su propia sangre. Detrás de ella, 4 figuras menudas observaban la escena con una mezcla de miedo infantil y curiosidad sombría. Mateo, de 10 años, el mayor, con su rostro ya marcado por una prematura seriedad, las gemelas Sofía y Lucía, de 7, que se agarraban a las faldas de Elena como anclas en una tormenta, y el pequeño Javier, de apenas 4, ajeno a la magnitud de la tragedia, que jugueteaba con una piedra brillante. Eran sus nietos, la luz de sus últimos años, y ahora eran rehenes involuntarios de una avaricia legalista y fría. El causante de su miseria, su propio yerno, Ricardo, se mantenía a una distancia prudente, resguardado tras la imponente figura de un alguacil de hombros anchos y mirada pétrea. Ricardo, con su traje de corte moderno y su sonrisa condescendiente, había aprovechado la letra pequeña de un testamento confuso para reclamar la propiedad que la difunta hija de Elena y esposa de Ricardo había deseado dejar a su madre y sus hijos. El argumento legal era irrefutable en apariencia. Elena solo tenía un derecho de usufructo que había expirado tras la muerte de su hija, y ahora, Ricardo, como heredero legal de su esposa y representante de los menores, curiosamente, exigía la venta inmediata de la propiedad. Una farsa montada con la complicidad de abogados sin escrúpulos. Doña Elena, por favor, coopere, dijo el alguacil, con una voz que, aunque intentaba ser neutral, sonaba hueca y desapasionada. La orden de desalojo es firme. Si no salen por su voluntad, tendremos que usar la fuerza. Elena no respondió al alguacil. Su voz, cuando finalmente se alzó, era un murmullo roto que, sin embargo, llevaba la resonancia de años de dignidad. Se dirigió directamente a Ricardo, clavándole una mirada que podría haber helado el sol. Esta casa, Ricardo, no es una hoja de papel. Es la memoria de mi hija, el único techo de sus hijos. ¿Cómo puedes mirar a los ojos de Mateo y dormir por las noches? Tu ambición te ha consumido el alma. Te lo advierto, el dinero que ganes con esta venta será sal en tu boca y espinas en tu cama. Ricardo se encogió de hombros, su descaro era una armadura impenetrable. No es ambición, suegra. Es sentido común. La casa está hipotecada, y mis hijos necesitan una estabilidad financiera que este viejo caserón no les puede dar. Venderemos, y con eso, podremos empezar de nuevo en un lugar más moderno. Usted puede ir a vivir con la hermana de su difunto esposo en el campo. Ya se lo ofrecí. La mentira de la hipoteca era una cortina de humo. La casa estaba libre de cargas, y la oferta a su cuñada era una excusa para alejarla. Mateo, entendiendo más de lo que Ricardo creía, se adelantó con los puños apretados. Es nuestra casa, mamá quería que viviéramos aquí. Sus palabras fueron ahogadas por el fuerte tirón que su abuela le dio en el brazo. Basta, mi vida. No gastes tu aliento. La justicia de los hombres es corta, pero la de Dios no perdona, le susurró Elena al oído. El sol terminó de esconderse, y con la caída de la noche, se consumó el desahucio. Con la ayuda del alguacil y 2 operarios, las pocas pertenencias de Elena y los niños, maletas, una caja de fotos y una jaula con un canario de canto triste, fueron depositadas en la acera. La cerradura fue cambiada con un golpe seco que resonó como un disparo en el corazón de la anciana. La humillación era total. Elena, sosteniendo la mano de Mateo y cargando a Javier, se alejó del que había sido su hogar, escoltada por las gemelas que lloraban en silencio. Caminaron sin rumbo bajo la pálida luz de las farolas, cada paso una punzada de incertidumbre. La ciudad, antes un refugio, ahora se sentía como un monstruo de cemento que los había escupido.
No tenía a dónde ir. La hermana de su esposo vivía a cientos de kilómetros en una zona rural de difícil acceso y Elena no tenía dinero para el viaje. Su única esperanza era el vago recuerdo de una conversación con una vieja amiga que le había mencionado una propiedad familiar abandonada en la periferia, lejos del bullicio y la mirada indiscreta de Ricardo. «Abuela, ¿dónde vamos?», preguntó Sofía, con la voz quebrada. Elena detuvo su paso y miró a sus 4 nietos, sus rostros iluminados por la luz intermitente de un neón cercano. Inhaló profundamente el aire frío de la noche, el aire que olía a derrota y a lluvia inminente. Pero no iba a rendirse. No mientras estos 4 pares de ojos dependieran de ella. Una fuerza inmensa, la fuerza del amor incondicional, la recorrió. «Vamos a buscar un lugar, mis amores», dijo con una voz que, sorprendentemente, sonaba firme. «Un lugar donde podamos empezar de cero. Donde nadie pueda quitarnos nada. Un lugar que sea solo nuestro. Y lo encontraremos, se los prometo». La promesa, más que para sus nietos, era un juramento para sí misma. Tenían la noche por delante y el recuerdo de una casa abandonada como su única y desesperada esperanza. El camino se hizo largo, una penitencia de asfalto y hormigón que parecía no tener fin. Elena había caminado por las avenidas principales, evitando los parques y plazas donde el riesgo de ser molestada o interrogada por su presencia errante con 4 niños pequeños era demasiado alto. Se dirigió hacia el borde de la ciudad, un área que recordaba como semi-industrial y decadente, el único lugar donde podía razonablemente esperar encontrar la casa abandonada de la que su amiga, la difunta Clara, le había hablado años atrás. La memoria de Elena era una aliada tenaz, aferrándose al nombre de la calle, Callejón del Silencio, un nombre irónico para un lugar que prometía ser el fin de su desesperación. Los niños, al principio excitados por la inusual aventura nocturna, pronto se rindieron al agotamiento. Mateo, el más fuerte y consciente de la situación, se ofrecía a llevar la maleta más liviana, pero sus hombros se hundían bajo la carga emocional. Las gemelas, Sofía y Lucía, habían pasado de las lágrimas al mutismo, sus pequeños pasos volviéndose arrastres torpes. Javier, el más pequeño, había caído profundamente dormido en los brazos de Elena, su peso era una molestia física que ella acogía como un recordatorio vital de su propósito. Cada 100 metros, Elena se veía obligada a detenerse, a buscar la sombra de un edificio o un árbol ralo, para recuperar el aliento y dar un sorbo de agua a los niños desde una botella casi vacía. La ciudad dormida revelaba sus sombras más crudas. Vieron parejas discutiendo bajo farolas rotas, figuras solitarias que se movían con propósitos turbios y montones de basura que despedían un olor agrio y penetrante. Elena se mantenía alerta, envolviendo a sus nietos con una capa protectora de su cuerpo. La dignidad que Ricardo había intentado pisotear se había transformado en una fiereza silenciosa, no permitiría que el daño de esa noche se extendiera a sus nietos. Les hablaba en susurros calmantes, narrando historias de su infancia, cuentos de hadas revisados con finales donde la valentía y el ingenio siempre triunfaban sobre la maldad. Sus palabras eran bálsamo contra el frío y la incertidumbre. «Abuela, falta mucho para que lleguemos al castillo», preguntó Mateo, intentando infundir algo de magia a su penosa marcha. Elena le sonrió, a pesar del dolor punzante en sus rodillas. «Falta poco, mi valiente. Estamos llegando a las afueras, donde el aire es más limpio y las estrellas se ven más grandes. Y no será un castillo, pero será nuestro refugio. Nuestro nido». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de caminar, llegaron a una zona donde las calles pavimentadas daban paso a caminos de tierra y grava. Y los edificios altos eran sustituidos por almacenes abandonados y fábricas clausuradas. El aire aquí era distinto, olía a óxido, a humedad y a la vegetación salvaje que crecía sin control. En una esquina particularmente oscura, Elena reconoció una señal que le dio un vuelco al corazón, un poste de luz inclinado con una placa de calle oxidada que apenas decía, Callejón del S. Era el lugar.
La casa de Clara, según recordaba, estaba al final de ese callejón, supuestamente desocupada por más de 15 años después de que la familia se mudara al extranjero. La esperanza se encendió como una pequeña llama en el pecho de Elena, disipando momentáneamente la fatiga. Guió a los niños por el camino de grava, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio sepulcral. Aproximadamente a 50 metros de la entrada del callejón, una silueta emergió de la oscuridad. Era una estructura sombría y maciza, devorada por la hiedra y la maleza, que se alzaba como un monumento al olvido. La casa, incluso a la luz limitada de la noche, se veía inmensa, de 2 pisos, con un techo a 2 aguas parcialmente hundido y ventanas que eran cuencas vacías y oscuras. No había señales de vida, ni luz, ni sonido. La casa abandonada. El alivio inicial de Elena fue inmediatamente reemplazado por una oleada de preocupación. La palabra abandonada no le había hecho justicia a la realidad. Esto no era simplemente una casa desocupada, era una ruina palpable. Los niños se detuvieron detrás de ella. Es muy grande, abuela, susurró Sofía, su voz temblando. Parece la casa de una bruja, completó Lucía, abrazando a su hermana. Elena se acercó con cautela. El cerco de hierro estaba caído en varios tramos, tragado por la tierra y la maleza. El jardín frontal era una selva en miniatura. Al llegar a la fachada, tocó la madera podrida de la puerta principal. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Esta era su única opción. No había un banco, ni una pensión, ni un familiar al que recurrir. Esto, por ahora, era su refugio. Con un esfuerzo considerable, empujó la pesada puerta, que cedió con un gemido largo y escalofriante. El olor a moho, a polvo centenario y a madera húmeda los golpeó de inmediato. El interior era una oscuridad total, una boca abierta. Pero Elena sintió una punzada de alivio, estaban dentro. Estaban a salvo de la intemperie y de las miradas de la calle. Escuchen bien, mis amores, dijo, su voz resonando en el vestíbulo vacío. Esta noche, no es un castillo, pero es nuestro fuerte. Vamos a encender el teléfono de Mateo solo para un momento. Él se quedará con las gemelas en este rincón, donde el piso parece más fuerte. Yo revisaré rápidamente. Nadie se mueve de aquí, ¿entendido? Los niños asintieron, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra, que solo la débil luz de la luna filtrándose por las grietas hacía ligeramente transitable. Elena sacó un viejo y pequeño cuchillo de cocina que había empacado instintivamente en la maleta y con el celular de Mateo como una linterna intermitente, se adentró en la oscuridad. Lista para enfrentar lo que la casa abandonada guardaba, sabiendo que su tarea de proteger y reconstruir apenas comenzaba. El interior de la casa abandonada era un laberinto de sombras y deterioro. La inspección inicial de Elena fue una travesía rápida y ansiosa, iluminada intermitentemente por la linterna del teléfono de Mateo. El dispositivo, con su batería al borde del colapso, ofrecía destellos fugaces de la devastación, telarañas colgando como cortinas harapientas, muebles cubiertos con sábanas gruesas y mohosas. Y un aire tan denso que parecía pesado en los pulmones. Elena se concentró en la seguridad y la habitabilidad inmediata. El primer piso reveló una cocina inutilizable, con azulejos rotos y tuberías expuestas, y un salón principal inundado por una gotera persistente del techo. La escalera chirrió con una protesta estruendosa bajo su peso, un sonido que hizo temblar su corazón, temiendo que alertara a algún intruso o, peor, que la estructura cediera. El segundo piso era más prometedor. Aunque el polvo era omnipresente y las ventanas estaban empañadas o rotas, había una habitación al final del pasillo que parecía haber resistido el paso del tiempo mejor que las otras. Era una alcoba orientada hacia el este, lo que significaba que el sol de la mañana podría calentarla. La lluvia no parecía haber penetrado el techo justo sobre esa área. Rápidamente, Elena regresó al vestíbulo donde los niños esperaban, acurrucados unos junto a otros.
La luz de la pantalla del celular se había extinguido por completo, dejándolos en la oscuridad más absoluta. Escúchenme bien, mis valientes, dijo Elena, con su voz baja para no romper el silencio opresivo de la casa. He encontrado un lugar. Está arriba, pero es seguro y seco. Vamos con mucho cuidado. La ascensión por la escalera fue lenta y llena de tensión. Elena llevaba a Javier dormido, mientras que Mateo guiaba a Sofía y Lucía, usando sus manos para tantear la pared. El olor a humedad y a madera podrida era abrumador. Una vez en el segundo piso, Elena encontró a tientas la habitación elegida. Con el hombro, empujó la puerta pesada, que se abrió con un gemido grave. Dentro, sintió la presencia de un colchón viejo, cubierto por una lona. Era duro, posiblemente lleno de resortes rotos, pero era infinitamente mejor que el suelo de cemento. Usando una capa vieja que había envuelto alrededor de las pocas pertenencias, Elena improvisó una superficie menos áspera sobre el colchón. Los 4 niños cayeron rendidos en cuanto sus cuerpos tocaron la improvisada cama. Elena los cubrió con los abrigos y la manta más delgada que traían. Se sentó en el suelo frío, apoyada contra el marco de la cama, vigilando el sueño inquieto de sus nietos. La noche se arrastró, marcada solo por los ruidos de la casa envejecida, el crujido de la madera, el susurro del viento filtrándose por las grietas y, ocasionalmente, el aullido distante de un perro. Elena no durmió. En lugar de ello, tejió planes. Sabía que la casa no era un refugio permanente, pero les había dado 24 horas cruciales de respiro. Necesitaba agua, comida y, sobre todo, asegurarse de que nadie descubriera su presencia. Cuando los primeros rayos pálidos del sol se filtraron por las rendijas de las ventanas empolvadas, la habitación se iluminó con una luz tenue y reveladora. Elena pudo ver el rostro de sus nietos, estaban agotados, pero vivos. El amanecer trajo consigo una claridad brutal. La casa era una ruina, el yeso se desprendía de las paredes, había grafitis descoloridos en algunas esquinas y el mobiliario era inservible. Pero en medio del caos, Elena encontró un rayo de suerte, en un pequeño armario adosado, halló una jarra de peltre y, lo más importante, un balde de plástico resistente. Su prioridad era el agua. Dejó a Mateo a cargo, con instrucciones firmes de que nadie debía moverse o hacer ruido. Si alguien pregunta, Mateo, diles que estamos limpiando la casa. ¿Qué es nuestra? ¿Entendido? Pero, por favor, que nadie pregunte. Salió de la casa, llevando el balde y la jarra. El callejón parecía aún más desolado a la luz del día. Caminó con la rapidez que le permitían sus rodillas, hacia una gasolinera que recordaba haber visto en la avenida principal. La caminata le tomó casi media hora, pero llegó a salvo. Con el poco dinero que le quedaba, compró un par de litros de agua embotellada y pidió permiso en la gasolinera para llenar el balde en un grifo exterior, inventando una historia rápida sobre un coche averiado. También se permitió un pequeño lujo, un paquete de galletas secas y pan duro para la primera comida. El camino de regreso fue más difícil, el balde de agua pesaba. Cuando finalmente cruzó el umbral de la casa abandonada, sus músculos gritaban de dolor. Pero ver los ojos de sus nietos iluminarse ante la visión del agua y las galletas valió cada punzada. Se sentaron en círculo, compartiendo la escasa ración con una disciplina forzada por la necesidad. «Abuela, ¿podemos quedarnos aquí?», preguntó Javier, con la boca llena de galletas. Elena miró a su alrededor. El sol, aunque tenue, revelaba la magnitud de la tarea, la casa era un desastre, un hogar que debía ser arrancado de las fauces de la descomposición. Pero a pesar del peligro, a pesar de la ilegalidad de su presencia, había una verdad innegable. Estaban juntos, y estaban cubiertos. «Sí, mi cielo», respondió Elena, sintiendo el peso de su juramento. «Por ahora, esta es nuestra casa. Y la vamos a cuidar. Mateo, tú serás el encargado de la seguridad. Sofía y Lucía, ustedes me ayudarán con la limpieza.
Vamos a convertir esta ruina en nuestro palacio. La tarea era monumental, pero el primer amanecer en el callejón del silencio había traído la resolución, la comprensión de que la supervivencia no era un acto de suerte, sino de voluntad pura. La primera tarea fue una batalla épica contra el polvo, el moho y los intrusos del abandono. Elena había designado roles específicos para cada uno de sus nietos, transformando la desesperada limpieza en un juego de supervivencia disciplinado. Mateo, con su estatura de 10 años, se convirtió en el explorador y vigilante. Su misión era despejar el camino entre la habitación del segundo piso y el exterior, moviendo los escombros más grandes y las tablas sueltas, además de estar atento a cualquier sonido en el callejón. Sofía y Lucía fueron las desempolvadoras y clasificadoras, encargadas de recoger los objetos pequeños y envolver los restos de muebles con cuidado para evitar el peor de los escombros. Javier, el más pequeño, tenía la tarea de mantener la moral y permanecer a salvo junto a su abuela. Elena sabía que no podían quedarse indefinidamente en esa habitación. Necesitaban un espacio de vida, un lugar para cocinar y, lo más crítico, un sistema sanitario funcional, por rudimentario que fuera. Se centró en el ala sur del segundo piso, lejos de las goteras más evidentes. Encontraron una segunda habitación, más pequeña, que podía servir como un área de descanso adicional, y lo más valioso, un pequeño trastero adyacente que contenía herramientas antiguas y materiales olvidados. En el trastero, bajo una pila de periódicos amarillentos de hacía décadas, Elena encontró un tesoro inesperado, un par de guantes de jardinería gruesos, varias botellas de vidrio vacías, un cepillo de cerdas duras y, lo más crucial, una pequeña y vieja linterna de mano que, al agitarla, milagrosamente emitió una luz débil y parpadeante. Estos hallazgos, modestos en cualquier otra circunstancia, se sintieron como regalos de la providencia. El trabajo de limpieza era agotador. El aire se llenó de partículas de polvo, y pronto, los rostros de los niños estaban cubiertos de mugre, a pesar de los guantes improvisados y las pausas para beber agua. Elena, con el cepillo de cerdas, raspaba el suelo de madera y las paredes, liberándolas de las capas de suciedad. Ella les recordó constantemente, cada pedacito de mugre que quitamos es una capa de tristeza que se va de esta casa. Estamos limpiando la casa por fuera y el alma por dentro. El primer gran triunfo ocurrió a media tarde. Mateo, explorando el jardín trasero, regresó emocionado. Abuela, hay un pozo, y tiene una polea. Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. La falta de agua potable era su mayor preocupación. Si el pozo contenía agua utilizable, aunque fuera solo para lavar y limpiar, aliviaría enormemente la presión sobre sus escasos recursos económicos. Usando el balde y una cuerda gruesa que encontraron en el trastero, se dirigieron al patio trasero, una maraña de arbustos espinosos y maleza. El pozo estaba cubierto con una tapa de madera pesada. Entre Mateo y Elena, la movieron, revelando un cilindro oscuro. El olor a tierra húmeda subió. Bajaron el balde con la polea chirriante. Cuando lo subieron, el agua estaba turbia y llena de hojas, pero era agua. Elena hirvió una pequeña porción con un encendedor y ramas secas que Mateo recogió, confirmando que, al menos, era agua de lluvia o subterránea, no residual. Era un lujo que no se atrevía a esperar. La cena fue un acto de celebración austero. Pan duro, agua hervida y las últimas galletas. Se sentaron juntos en el suelo limpio de la habitación, con la linterna parpadeante colocada en el centro. El silencio ya no era opresivo, sino tranquilizador. Habían conquistado un día. Durante la noche, Elena comenzó a examinar el estado de las ventanas. Muchas tenían vidrios rotos. Usando los periódicos viejos y restos de tela encontrados, comenzó a tapar meticulosamente cada hueco, no solo para protegerse del frío que se avecinaba, sino para que la casa pareciera deshabitada desde el exterior. Ricardo, con su influencia y su dinero, podría estar buscándola en cualquier momento, y el anonimato era su única defensa.
Antes de que el sueño la venciera, Elena se permitió un momento de reflexión. La casa de Ricardo, la casa que le habían robado, era luminosa, moderna y cálida. Esta era fría, oscura y desmoronada. Pero aquí, en el callejón del silencio, la injusticia de Ricardo no podía tocarla. Aquí, estaba construyendo algo desde la nada, con sus manos y la voluntad de sus nietos. El trabajo era duro, el futuro incierto, pero la sensación de autonomía y la fortaleza que veía en los ojos de Mateo, de Sofía, de Lucía y en la inocencia dormida de Javier, le daban una nueva e inquebrantable fuerza. El desafío no era solo sobrevivir, sino prosperar, demostrando que la dignidad no se vende ni se desahucia. A medida que pasaban los días, el precario refugio en el callejón del silencio comenzó a adquirir una semblanza de orden. La habitación principal y el trastero ya no olían a moho insoportable, sino a polvo y a los débiles aromas de la tierra. Elena había establecido una rutina rigurosa, levantarse al amanecer, limpiar por turnos, y la tarea diaria más importante, la búsqueda de provisiones. El dinero se agotaba rápidamente. Elena se había visto obligada a vender el viejo canario de canto triste a un anciano que vendía flores en el mercado más cercano, una transacción que le dolió en el alma. Pero le proporcionó los fondos suficientes para comprar aceite, sal y algunos granos secos. Sabía que esta estrategia no era sostenible, necesitaban una fuente de alimentación más confiable. Fue Mateo quien, mientras despejaba el patio trasero para hacer un camino hacia el pozo, hizo el siguiente descubrimiento significativo. Detrás de un viejo cobertizo de madera podrida, cubierto por una espesa capa de zarzas y enredaderas, encontró un área cercada con alambre oxidado. Después de un esfuerzo considerable por parte de Elena para cortar las enredaderas con el cuchillo de cocina que traía consigo, revelaron un pequeño y olvidado huerto. Aunque el huerto estaba totalmente descuidado, Elena reconoció inmediatamente la tierra negra y rica. Entre las malas hierbas, distinguió restos secos de lo que parecían ser plantas de tomate y algunas raíces persistentes de patatas silvestres. Su conocimiento de la vida rural, adquirido durante sus visitas de juventud, se despertó. El huerto era un milagro. Podría ser la clave para su autosuficiencia. Esa tarde, el enfoque cambió del saneamiento de la casa a la rehabilitación del huerto. Mateo y las gemelas, armados con palos y sus pequeñas manos, arrancaron la maleza bajo la supervisión de Elena. Fue un trabajo extenuante bajo el sol de la tarde, pero estaba cargado de un optimismo tangible. La idea de cultivar su propia comida infundió una nueva energía en los niños. Mientras trabajaban, Elena sintió una necesidad urgente de investigar el entorno inmediato. Se aventuró sola por el callejón del silencio, caminando más allá de la casa, para asegurarse de que no hubiera vecinos vigilando o vagabundos que pudieran representar una amenaza. Descubrió que la zona era, en efecto, un cementerio industrial, fábricas abandonadas, almacenes vacíos y terrenos baldíos. Su soledad era su mayor escudo. Sin embargo, durante una de esas exploraciones matutinas en busca de materiales utilizables, tablones de madera, clavos oxidados, Elena vio algo que le heló la sangre. En la boca del callejón, a unos 200 metros de su refugio, un coche negro, de modelo reciente y demasiado pulcro para la zona, estaba estacionado discretamente. Y detrás del volante, estaba Ricardo. Su yerno no estaba mirando directamente hacia su casa, sino hacia la avenida principal, quizás esperando a alguien o simplemente comprobando la zona. Pero su presencia era una advertencia eléctrica. Ricardo no se había olvidado de ella. El dinero de la venta de la casa era suficiente para que él invirtiera tiempo y recursos en asegurarse de que ella no pudiera impugnar la venta o hacer pública su injusticia. Estaba buscando activamente, o había contratado a alguien para que lo hiciera. Elena se agazapó rápidamente detrás de un contenedor de basura volcado, el corazón latiéndole desbocado. La adrenalina sustituyó al miedo. Regresó a la casa con prisa, pero con la calma necesaria para no alertar a los niños. Mateo,
dijo, su voz tensa pero controlada, mientras continuaban arando la tierra. Escúchame bien. Desde ahora, nadie, absolutamente nadie, sale del perímetro del patio trasero hasta que yo dé la orden. Y cuando estemos dentro, ni una luz en la ventana, ni un sonido fuerte, ¿de acuerdo? Mateo, al notar la seriedad inusual en el rostro de su abuela, asintió sin preguntar. Las gemelas, sintiendo la atmósfera cargada, se aferraron a su falda. El avistamiento de Ricardo redefinió su existencia. El abandono de la casa, que antes era una molestia, se convirtió en una bendición. Los muros de yedra y las ventanas tapiadas no eran solo decoración, eran camuflaje. El huerto, que era una fuente de alimento, se convirtió en su única conexión segura con la vida. Elena comprendió que su supervivencia no solo dependía de su ingenio, sino de su invisibilidad. Debía asegurar la casa contra cualquier intrusión, física o visual. La siguiente fase no era solo de limpieza, sino de fortificación. Mientras el sol se ponía, tiñendo las nubes con tonos anaranjados sobre el techo hundido de la casa, Elena miró los pequeños surcos que habían creado en la tierra. Habían plantado algunas semillas secas que encontró en el trastero. Era una promesa a largo plazo, una apuesta por el futuro en medio de la persecución. El avistamiento de Ricardo había inyectado una nueva urgencia y propósito a la vida en la casa abandonada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de construir una fortaleza invisible. Elena, con la ayuda entusiasta de Mateo, dedicó los siguientes días a asegurar todos los puntos vulnerables. La primera tarea fue reforzar la puerta principal. Aunque era pesada, la madera estaba podrida cerca de las bisagras. Usando tablones anchos y clavos oxidados rescatados del trastero, Mateo y Elena crearon una barra de seguridad que se deslizaba a través de soportes rudimentarios, atascando la puerta desde el interior. El proceso fue ruidoso y lento, pero proporcionó una sensación de seguridad vital. La segunda prioridad fue el camuflaje. Elena usó la maleza densa del jardín, ramas secas y lodo para cubrir las ventanas tapadas con periódicos, haciendo que parecieran muros de suciedad y hojas desde el exterior. Era una estrategia de alto riesgo, si alguien se acercaba lo suficiente, notarían la evidencia de actividad reciente, pero desde la carretera, la casa mantenía su aspecto de ruina deshabitada. Dentro, la vida adquirió una estructura casi militar. El pozo se convirtió en la principal fuente de agua y Elena racionaba el agua potable embotellada para beber y cocinar. Habían limpiado una pequeña área en la cocina vieja, usando ladrillos para levantar un improvisado fogón donde Elena podía hervir el agua del pozo y cocinar los pocos granos que aún les quedaban. El humo, un riesgo obvio, era gestionado con precisión, solo cocinaban a medianoche, cuando el aire frío y pesado minimizaba la dispersión y la visibilidad. Los pequeños triunfos diarios eran el ancla de su moral. Lucía encontró un juego de ajedrez incompleto bajo una pila de mantas, Sofía descubrió unos lápices de colores secos y un cuaderno de bocetos polvoriento. Estos hallazgos proporcionaron horas de distracción y normalidad para los niños, permitiéndoles por breves momentos olvidar el frío y la escasez. Un día, mientras trabajaba en el huerto, Elena se detuvo a observar los pequeños brotes verdes que emergían de la tierra. Eran apenas visibles, pero eran reales. Significaban que sus esfuerzos no eran en vano. El huerto, y por extensión, la casa, era ahora su única posesión real. En ese momento, Elena tomó una decisión monumental: no se irían de allí. Había pasado días fantaseando con ahorrar suficiente dinero para un billete de tren a casa de su cuñada, pero la presencia de Ricardo la había hecho darse cuenta de que huir no era una solución. Ricardo la encontraría. La casa abandonada, con su anonimato y su vasta extensión, era su mejor defensa. Mateo, le dijo Elena mientras lijaban un tablón de madera para usarlo como mesa, escúchame bien. Esta es nuestra casa. No por un tiempo, sino para quedarnos. La vamos a reconstruir. No con cemento y azulejos, sino con trabajo y amor. Mateo,
que había crecido 10 años en las últimas semanas, miró a su abuela. Había visto la tenacidad en sus ojos, la forma en que se negaba a rendirse ante la desesperación. ¿Y si viene Ricardo?, preguntó con una voz sorprendentemente madura. Si viene Ricardo, nos encontrará aquí. Pero nos encontrará fuertes, escondidos, y con raíces. No seremos fáciles de arrancar por segunda vez. Él quiere que vivamos en el miedo. Pero aquí, en el silencio, encontramos la paz. Y en la paz, la fuerza. La tarde siguiente, Elena se aventuró a ir a la ferretería más distante que pudo encontrar, gastando los últimos céntimos en un candado robusto y, lo más importante, una pequeña lata de pintura blanca. De regreso, pintó en el tablón que Mateo había lijado, con trazos temblorosos pero firmes, Hogar de los Ríos. No era solo un nombre, era un acto de reclamación, un exorcismo contra el abandono. Mientras los niños dormían esa noche, agotados pero seguros, Elena se sentó en el alféizar de la ventana de la habitación principal. Miró a través de la rendija que había dejado sin tapar. Afuera, la luna iluminaba el callejón. Ya no sentía el miedo punzante de la primera noche, sino una determinación serena. Habían sido expulsados de la luz, pero en la oscuridad de esa ruina, habían encontrado algo infinitamente más valioso, la certeza de que su familia, unida, podía transformar la injusticia en refugio. Y el olvido en un nuevo comienzo. El próximo desafío era la supervivencia a largo plazo, encontrar un modo de vida discreto que pudiera sostener su nueva existencia secreta. Habían transcurrido 6 meses desde que doña Elena y sus 4 nietos se habían instalado en el Callejón del Silencio. La casa, aunque seguía siendo una sombra de lo que fue, había sido transformada por la pura voluntad y el trabajo constante. Las goteras habían sido parchadas con lonas y barro, las ventanas tapiadas eficazmente, y el interior, aunque austero, era pulcro y funcional. El huerto era ahora su motor de vida, produciendo patatas, algunas calabazas pequeñas y una variedad de hierbas que Elena vendía discretamente en mercados lejanos, viajando solo en las horas de menor afluencia. Elena había logrado establecer un sistema de ingresos invisible. Usando las botellas de vidrio encontradas, preparaba aceites infusionados con las hierbas del huerto y hacía pequeñas figuras de arcilla secadas al sol que Mateo recogía de la orilla de un arroyo cercano. Estos artículos, vendidos en diferentes barrios cada semana, aseguraban lo mínimo indispensable, leche, harina y la compra ocasional de útiles escolares. La educación de los niños se había reanudado bajo la guía de Elena, utilizando libros antiguos y el viejo cuaderno de bocetos, priorizando la lectura, la aritmética y, sobre todo, la prudencia. La presencia de Ricardo en la cercanía se había vuelto menos frecuente, pero no inexistente. Su búsqueda se había vuelto más espaciada, señal de que estaba perdiendo interés o confiaba en que Elena, desamparada, ya habría abandonado la ciudad. Pero un sábado por la mañana, la paz ilusoria se rompió. Mientras Elena y las gemelas estaban en el huerto, Mateo, que montaba guardia en la entrada tapiada, regresó corriendo con la cara pálida. Abuela. El coche negro. Está justo enfrente del callejón. Y él está bajando. Viene caminando. Elena sintió el habitual nudo de miedo, pero esta vez, la familiaridad de la amenaza le dio una calma helada. No había pánico, solo determinación. Rápido, todos adentro. Silencio total. Vamos a esperar. Se refugiaron en el rincón más oscuro de la casa, la habitación que había sido su primer refugio. Poco después, escucharon los pasos de Ricardo, arrastrándose por la grava del camino, un sonido fuerte y arrogante en el silencio del callejón. Elena contuvo la respiración de Javier, mientras las gemelas se aferraban a sus manos. Ricardo se detuvo frente a la fachada. Su voz, amplificada por el silencio, sonó áspera y frustrada. Elena. Sé que estás aquí. Sé que no te fuiste al campo, sal de ahí. Esto es una estupidez. No puedes vivir en esta posilga. Es ilegal.
Te haré un favor, te daré un poco de dinero si firmas un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad de mis hijos. Elena permaneció en silencio, observando por una pequeña rendija que había dejado en el camuflaje. Ricardo estaba golpeando la puerta con el puño. Piensa en los niños, ¿quieres que crezcan entre ratas y escombros? Soy su padre. Les daré una vida decente si sales y cooperas. En ese momento, Mateo se liberó de la mano de Elena. Se puso de pie, su pequeño cuerpo rígido con una furia fría que sorprendió a su abuela. Corrió a la ventana y, antes de que Elena pudiera detenerlo, abrió ligeramente una de las rendijas. «Usted no es nuestro padre», gritó Mateo con una voz sorprendentemente fuerte para su edad. «Usted es un ladrón. Esta es nuestra casa, y es mejor que la que usted nos robó, porque aquí no hay mentiras, váyase». La voz de Ricardo se ahogó. Hubo un silencio atronador. Elena se acercó a Mateo, atrayéndolo hacia sí. Ricardo, al escuchar la voz de su hijastro, y al darse cuenta de la gravedad de su situación, un hombre bien vestido acosando a una anciana y niños en una propiedad abandonada, sintió un miedo inusual. El miedo a la exposición pública, al escándalo. «Esto no ha terminado, Elena», espetó Ricardo, su voz ahora baja y venenosa. «Cuando te encuentre, llamaré a servicios sociales. Veremos quién tiene razón». Se oyó el sonido de los pasos apresurados de Ricardo alejándose, y luego, el motor del coche negro arrancando y desapareciendo. La confrontación había terminado, por ahora, pero la declaración de Mateo había cambiado el juego. Elena abrazó a Mateo con todas sus fuerzas. «Fuiste muy valiente, mi vida. Pero no debes arriesgarte así». «Él no va a volver, abuela», dijo Mateo, con una certeza inquebrantable. «No le gusta que le digan la verdad, y ahora sabe que no tenemos miedo». Pasaron las semanas, y la amenaza de Ricardo se desvaneció, reemplazada por el arduo trabajo de la cosecha de otoño. Elena, entendiendo que el riesgo de los servicios sociales era real, tomó la decisión de dar un paso más en su fortificación. Usó la madera rescatada para construir un pequeño cartel, que colocó sobre la barra de la puerta, pintado con el mismo blanco que había usado para su mesa. En letras sencillas y claras, decía, «Propiedad privada. No entrar. Familia Ríos». La casa en el callejón del silencio ya no era un refugio temporal, sino un hogar forjado en la adversidad. No tenían lujos, pero tenían dignidad, autosuficiencia y la verdad. Elena miró a sus nietos, que ahora reían mientras cosechaban las primeras patatas del huerto. El sol de la mañana los iluminaba. Habían sido expulsados de su comodidad, pero en la ruina, habían encontrado su fuerza más profunda, demostrando que un hogar no se define por las paredes, sino por el amor inquebrantable que reside en ellos.